A continuación, Café Literario, una noche de poesía y arte. Aquí podremos escuchar a los poetas y poetisas de la zona. Café Literario, una noche de poesía y arte. En este Café Literario desde Radio Cultural Tilarán, es un verdadero honor que ustedes y yo, bueno, y los invitados que tenemos siempre, tendamos un puente aéreo sin barandas a través de la literatura en sus diferentes dimensiones, ensayos, poesía, letras cantadas. Verdaderamente es un honor y un placer estar y que ustedes nos reciban en sus hogares. Y es un doble honor este día porque tenemos a un insigne ciudadano tilaranense, José Antonio Rodríguez Herrera, un administrador y escritor. José Antonio, ¿qué tal? Mucho gusto tenerlo aquí y gracias por recibir nuestra invitación. Bueno, buenas tardes, don Maynor. Agradecerle por esta oportunidad que para mí no es un asunto que más que motivación es de sumo placer poder compartir con usted y con los amigos oyentes de Radio Cultural en este programa tan enriquecedor para la cultura tilaranense. Sí, pues bueno, Café Literarios intenta eso, abrir una puerta, una ventana para que todos los amigos que escriben en el cantón y en la geografía cercana a la Radio Cultural pues tengan la posibilidad de hacer público lo que escriben. Don José Antonio, verdaderamente es un placer y como le comentaba ahora, un tema que introdujimos la semana pasada tiene que ver con un asunto de la poesía japonesa que se llama haiku. Otros programas hablamos algo sobre esto y para que nuestros amigos oyentes se piquen un poco y investiguen y busquen qué es el haiku o haikai, poesía japonesa. Entonces voy a leer un breve párrafo que nos introduce a este tema. Entonces dice que suele definirse el haiku como un tipo particular de poesía tradicional japonesa con forma y temas consolidados hace aproximadamente unos 400 años, cuya principal característica es la de limitarse a una extensión de 17 sílabas, distribuidas en una estructura ideal de 3 versos con métricas de 5, 7, 5 respectivamente. Casi siempre prescinde de título, reduce la puntuación y el uso de verbos al mínimo y no requiere de rima. Entonces, para entender un poco de qué hablamos con respecto al haiku, permítame leer un par de poemas. Cristal de niebla, la senda y los árboles, tan solo esbozos. 4 en punto, luna entre las nubes, te persigo. Y lo dejamos hasta ahí con respecto al haiku. Yo espero que ustedes, amigos y amigas, pues de alguna manera investiguen de qué estamos hablando con respecto a la poesía japonesa, el haiku. Una poesía que busca la simpleza al máximo, que es muy difícil de conseguir. Y bueno, si ustedes se interesan en este tema, pues hay muchas formas de buscarlo por internet. Nada más ponen la palabra haiku, así como suena, con K de kilómetro, y pueden accesar a esta información. Don José Antonio, un administrador como lo es usted, ¿cómo puede en una materia tan, digamos que tan esquemática en algunos momentos y lineal en otros, y por supuesto en algunos con mucha motivación con respecto a los retos que dan las organizaciones formales, llámese ministerios, empresas o municipalidad? ¿Cómo puede una persona que está inmersa en un ambiente como este sacar tiempo para escribir y para hacer temas que no se relacionen tanto con esa actividad? Don Maynor, fíjese una cosa, ese cuestionamiento que usted ahorita me está haciendo me parece muy conocido cuando nosotros nos cuestionamos cómo un ingeniero puede ser administrador. Lo estamos hablando, digamos, siento que la proporción es exactamente la misma. Ajá. En el sentido de que, por ejemplo, los dos son de números, pero el ingeniero es más técnico que el administrador.
que utiliza muchísimo más la lógica para resolver los diferentes problemas. En el caso concreto de la administración es una ciencia social y obviamente en mi caso concreto la mayor cantidad de decisiones se basan en recopilación de información cuantitativa. Sin embargo, el ser humano debe ser un ser humano integral y todos tenemos diferentes habilidades o aficiones. En mi caso, desde pequeño me inculcaron en mi casa el asunto de la lectura, el asunto de la escritura. Sin embargo, lo realicé más en función de mi formación académica cuando era estudiante y después en función de mi propio trabajo. Sin embargo, conforme uno va madurando, la perspectiva de vida le va cambiando y empieza usted a descubrirse a sí mismo de forma tal que logra consignar lo que siente en blanco y negro, ponerlo en un papel. Lo que siento yo, digamos que lo hace más enriquecedor y le permite ser un mejor ser humano, una persona integral, digamos, en ese sentido. Claro, entonces la literatura en sí le ayuda también como profesional. Muchísimo. Por ejemplo, cuando usted escribe y empieza a formar las relaciones entre las diferentes estrofas, eso implica un ejercicio mental que de alguna u otra forma, bueno, en mi caso concreto, muy parecido a la poesía japonesa, no es tanto de rima, pero sí de sentido entre una y otra estrofa. Es, por ejemplo, una cuestión que nosotros tenemos que utilizar en nuestro propio trabajo para resolver los diferentes casos. Por ejemplo, soy administrador, pero por la naturaleza del cargo que desempeño, tengo también muchas actividades que tienen relación con la parte jurídica y precisamente se aplica exactamente lo mismo. Conforme hacer una resolución para resolver un problema de naturaleza administrativo con orientación jurídica implica también el mismo nivel de análisis como cuando se está haciendo una poesía. Usted tiene que desgustar realmente lo que está haciendo y encontrarle el sentido y plasmarlo, en este caso, digamos, en un documento escrito, que es exactamente lo mismo. Con la diferencia que cuando usted escribe un documento jurídico o tiene que dar una información administrativa, esta tiene que ser entendida exactamente como usted la piensa. Aquí hay otro aspecto importante. Cuando usted hace algo del trabajo, lo tiene que hacer, por decirlo de alguna manera, por obligación, en el sentido de que en la administración pública usted tiene que resolver con base a los plazos. En el caso de la poesía sí hay una diferencia. Usted no lo puede hacer ni atendiendo plazos ni por obligación. Necesariamente le tiene que salir la chispita, la inspiración para sentarse a redactar y plasmar, porque de lo contrario no le va a salir absolutamente nada. Estamos totalmente de acuerdo. Y José Antonio, con respecto a esa chispa, ¿nos podría dar un ejemplo con alguno de sus poemas que a usted le parezca que sea importante leerlo aquí? Bueno, para comenzar, quiero hacer la aclaración. La parte de poemas no es mi fuerte. Tengo más afinidad hacia los ensayos. ¿Por qué? No sé. Pero en realidad, en el tiempo que tengo de escribir, concretamente, digamos, por lo menos ensayos que no tienen relación directamente con el trabajo, tal vez he hecho 3 poemas. Uno de estos se lo hice a mi esposa y fue el 13 de diciembre del 2010, precisamente un día del cumpleaños de ella. A tu lado la carga se me hace liviana, a tu lado la carga se hace liviana, logro doblegar mis penas. Me haces disfrutar mi vida como si fuera historieta de mutuo amor desplegado en silencio. Y debajo de sus brazos nos han traído prosperidad. ¡Qué dicha la mía! Lejos de la calamidad, he encontrado un tesoro que me llena de felicidad. Este poema que usted acaba de leer me aclara un asunto, que aunque el poema tiene un objetivo muy específico que usted escribió para esa persona, pero está hecho de tal manera que cualquier persona que lo tome podría hacerse lo propio y dedicárselo también a su ser amado. Me parece que eso es muy atinado en el poema. Es parte, digamos, de la misma reacción que, le digo sinceramente, tal vez uno no lo hace pensando en que esa posibilidad se puede dar, pero aquí plasmo mi propia vivencia, que probablemente alguna persona X en algún momento igual haya vivido la misma circunstancia. Sí. Se encuentra una persona en el camino que es complementaria y que viene a reforzar su proyecto de vida. Sí, José Antonio, aquí en un programa anterior
estuvo una señora que no la relacionaba con usted porque no nos conocíamos, Fanny Herrera, la cual dejó plasmado en este escritorio toda su preocupación por el medio ambiente, por esta sociedad que intentamos sostener y que a veces se nos cae. Y resulta que Fanny Herrera, en los escritos que leí suyos, pues es una mujer importante en su vida. Entonces, ¿quién es Fanny Herrera en los ojos de un hombre ya maduro como usted, a estas alturas de su vida y viéndola en todo su desarrollo intelectual? Bueno, quiero aclarar que a doña Fanny yo la conocí hace aproximadamente 37 años, 37 y unos meses, que fue precisamente el tiempo que tengo de haber nacido. Tuve la oportunidad de convivir con ella por lo menos los primeros 27 años de mi vida. Aprendí de ella infinidad de cosas por diferentes razones. En una primera instancia, la parte espiritual, digamos que logró inculcar en mí un norte en ese aspecto concreto. Aprendí de ella a tener carácter también. Todos la conocemos, que tiene una estructura física muy delgada, pero es una persona con mucho carácter, con mucha decisión, a tal punto, por ejemplo, que cuando ella se fue para Heredia a estudiar, porque había concluido la secundaria, estuvo en un internado en el María Auxiliadora y tenía la posibilidad de venir a Tilarán cada 6 meses, precisamente cuando salía a vacaciones en la escuela normal. Ella cuenta la historia de que por la universidad pasaba un camión que en el parabrisas tenía un rótulo que decía Tilarán, y cada vez que lo veía pasar por dentro sentía que se destruía con las ganas de venirse. Además, inculcó en mí algunos aspectos como lo soñador que puedo ser, tal vez encontrar sentido en la vida, no solo quejándose de lo que uno no tiene, sino viendo o disfrutando de lo que tiene, y eso creo que me ha permitido ser feliz en realidad. José Antonio, permítame una interrupción para decirle a nuestros amigos oyentes que acercándose el 15 de agosto y escuchando a un hijo orgulloso de su madre y agradecido con ella, pues entonces nos acercamos un poco a ese día, que no tiene nada que ver con refrigeradoras, ni planchas, ni pantallas planas. Tiene que ver con el meollo de la vida en sí. El agradecimiento que debemos tener con la persona que nos trajo a este mundo, que nos amamantó, que trasnochó por nosotros. José Antonio, ¿tiene algún documento que pueda acercarnos a esa vivencia, a ese acercamiento con Fanny Herrera, su madre? Sí, don Maynor, en 20 líneas, y bajo mi punto de vista, bajo mi perspectiva, yo traté en algún momento, precisamente para el 15 de agosto del año 2010, de resumir la vida de mi mamá, precisamente, digamos, en pocas líneas, tal vez unas 20. Ese documento lo titulé Fanny, Historia de Amor, y es una mezcla de historia con poesía también. Lo que cuento no es una historia de rascacielos, ni mucho menos una leyenda de viejos. Comienza en 1936 en un poblado de Machetes, lejos del mundanal ruido de la ciudad. Podría decirse que es una historia de muchas fases. Se ha gestado en diferentes locaciones. La chayotera de mi abuela, el aula de la niña Consuelo de la O, la escuela complementaria, el Teatro Nacional, el internado del María Auxiliadora, la escuela normal, si la misma de don Omar Dengo y don Maurilio, las aulas en donde educaron a miles, el aeropuerto de Barajas y el Santa María, los Alpes suizos, el Cerro Tobar, la Pampa guanacasteca, el escritorio en donde afirmaste con amor la pluma tantas veces y que con orgullo conservo, definitivamente, una linda vida, de sustos, alegrías, penas y esperanza. Aunque mi prosa sea escasa en rima, me sale del corazón. Para un filólogo, tal vez sea una aberración idiomática. Para un loco como yo, es una mirada a mis propias entrañas. Pude haber comenzado este cuento con una rima perfecta. Yo no dudo, Señor, que estés presente, en la hoja, en la flor y el ruiseñor, en la sonrisa, la lágrima y la fuente, y en el hombre que creaste por amor. Esto lo escribió mi mamá en una fecha desconocida. Pero cada quien con lo suyo. Mi historia comienza y la termino así. Gracias, madre, por llevarme en tu vientre, por traerme a este mundo y amamantarme, por hacerme responsable y prepararme para servir,
por pasarme la valentía, el orgullo y la pasión por el trabajo. Gracias, Madre, por haberme hecho niño y preparado para ser hombre, hermano, esposo y padre. Que mis fuerzas sean tus fuerzas y mi honradez tu satisfacción. Que mis hijas sean tus nietas y sus logros tu emoción. De ti guardo miles de recuerdos que me permitirían escribir libros y más libros, cargar sobre mi espalda cuentos y gritar por el camino: mamá, te amo. Bueno, y me sumo a este documento, a esta aclaración de amor de un hijo para su madre, y lo mismo pienso y percibo en este documento, que Fanny Herrera forjó sus hijos con tesón. Y José Antonio, tengo que introducir un tema aquí, que conversando con una amiga educadora, de la desazón que se siente ahora en la educación, el trabajo durísimo que es educar a muchachos que en su casa no lo arriendan. Entonces sucede que la competencia es quién saca la nota más baja, quién se burla, quién se queda, quién anda más desfachado. Entonces resulta que nuestra sociedad, esta que hablábamos anteriormente, que intentamos sostener y que a veces se nos cae, con el recuerdo de Omar Dengo, de Maurilio, y esta leyenda viviente que es Doña Fanny, me deja un sinsabor, esta ruptura que hemos tenido de educar a nuestros jóvenes con la valentía que debe tener un visionario, porque en este momento los jóvenes que estamos educando, que se esfuerzan por salir mal en el colegio, porque les dan todo en su casa, porque les dan los zapatos que quieran, la comida que quieran, este impas que estamos viviendo en este documento que usted acaba de leer se rompe definitivamente. Y yo vuelvo a llamar, si podemos dedicar un poco este programa a las madres, pues también un llamado de atención a las madres y a los padres, para que seamos fuertes con nuestros hijos, que no doblemos nuestro brazo, porque la droga, la vagabundería está en la puerta de la casa. Y José Antonio, lo felicito porque su orgullo por su madre, lo siento por la mía también, porque recuerdo que cuando yo me sacaba un 70 y me acordaba de mi mamá en la máquina de coser, en la madrugada, me daba una pena, pero enorme, me daba vergüenza llegar a mi casa y enfrentarme a mi madre, que trabajaba 20 horas al día. Y esto que usted acaba de leer, este documento, pues que sea una llamada de atención también para que volvamos a ser fuertes y a defender a nuestros hijos de todo lo que les rodea en este momento. Verdaderamente lo felicito, José Antonio, porque, bueno, por supuesto que yo también tengo una gran admiración por Doña Fanny, que estuvo en este programa y demostró por qué usted la admira también. Y bueno, verdaderamente es un documento que hay que rescatar. Y Omar Dengo y Maurilio, esperemos que algún día no se revuelquen en sus tumbas y que estén orgullosos de nuestra patria. Así sea, don Minor. Bueno, yo aquí tal vez no quiero dedicar este programa a hablar de Doña Fanny, pero vea que si yo le tengo que agradecer, yo era un caso de niño complicado, y le voy a decir por qué. Para que usted tenga una idea, en primero de la escuela, eso fue ya hace bastante, en 1980, dicen por ahí que una maestra muy buena, que después fue maestra mía, no quiso darme primero porque decía que yo era muy inquieto. Tenía mis antecedentes desde el kinder. Me pusieron con otra maestra muy buena, pero era muy brava. Tal vez eso me frenó. A mi mamá nunca le voy a dejar de agradecer, y le voy a decir por qué. Porque en la parte de educación siempre estuvo ahí presente, a pesar de que ella era una mujer que tenía que trabajar también. Yo en primero aguantaba tal vez 5 o 10 minutos escribiendo, haciendo la tarea, y decía que ya no aguantaba más, me cansaba, pero era producto de la misma hiperactividad. Me logró sostener, y conforme fui madurando, fui cambiando, pero no fue hasta segundo del colegio, que puedo decir yo que me despegué de ella en la parte de educación. Ya intervinieron otros factores, como por ejemplo, le agradezco a un tío que despertó en mí la motivación, la inclinación hacia los números, y me ponía a competir con un primo que era de la misma generación,
Entonces yo solo empecé a estudiar y ya de ahí en adelante hasta la universidad. Pero mi mamá tuvo la paciencia de llevarme acompañado directamente hasta segundo del colegio. Todavía me acuerdo que estando en la universidad habían cursos de economía y yo me ponía a estudiar solo, pero me venía para la cocina y le repetía tal vez la materia que estaba estudiando para el examen y le hablaba a ella de variables microeconómicas o macroeconómicas, y ella tenía que escuchar todo el discurso. Ya no me acompañaba estudiando directamente, pero sí por lo menos sacaba el tiempo para escuchar al loco que estaba estudiando solo. Bueno, son anécdotas importantes de nuestras madres. Y bueno, el programa está dedicado a José Antonio Rodríguez Herrera, un administrador que escribe poesía y escribe ensayos. José Antonio, ¿por qué cree usted que el rescate de los mineros chilenos debe ser un ejemplo para los costarricenses? Mire, la sociedad costarricense ha cambiado mucho en los últimos años. Una sociedad bastante exitosa hasta mediados de los años o hasta finales de los años 70 en materia de desarrollo. Esos resultados que se obtuvieron fueron consecuencia de la inversión que se hizo a nivel estatal en educación. Y podrán citarse infinidad de ilustres educadores. Ya hablamos del mismo Maurilio, de Omar Dengo, de Mauro Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos permitió alcanzar lo que alcanzamos. Desdichadamente, el sistema ha venido cambiando a tal punto que hay una tendencia generalizada a hablar de corrupción, e incluso cuando nosotros somos corruptos, a señalar cuando nosotros no podemos señalar porque nos señalan. Entonces nos hemos convertido en una sociedad que, si don Minor tiene una buena idea, un buen programa, buscamos la forma de cómo bajarle o soltarle los cordones de los zapatos para que se caiga solo, para serrucharle el piso, como dice. Y eso nos está enterrando. Si lo vemos desde un punto de vista muchísimo más general, nosotros tenemos que abrir los ojos. Costa Rica es un país muy complicado para invertir, y una gran cantidad de las escasas inversiones que se están haciendo en América Latina se están yendo para sociedades con mayor agilidad, como el caso concreto de Panamá. Por ejemplo, Chile tuvo lo propio y tuvo lo suyo en su momento y ha alcanzado un nivel de desarrollo envidiable, sumamente envidiable, una estructura política, económica muy consolidada, que le ha permitido a este pueblo ser un ejemplo para todos, siento yo. El caso concreto fue el rescate de los mineros en Chile, en el desierto de Atacama, en donde una sociedad completa se abocó a respaldar las gestiones que se estaban haciendo, tanto desde la compañía en donde trabajaban los mineros como del mismo gobierno, y hubo unidad. No se publicaban notas de quién era el culpable, que si el gobierno tenía la culpa, que si no tenía la culpa. O sea, el punto, el objetivo era cómo se salvaban los mineros. En el caso de nosotros, probablemente hay un accidente de este tipo, todavía estaríamos mandando cartas a ver quién es el que va. Y estaríamos buscando quién fue el que tuvo la culpa. Sí. Así de simple. Esto en realidad nos afecta y va en detrimento de la calidad de vida de la misma sociedad costarricense, ¿verdad? Sí, y eso que dice usted, ese enmarañamiento que tenemos administrativo, lo tengo que volver a llevar a acotación con respecto a la educación. Muchos compañeros, pues soy educador también, están agotados, y no es que la educación sea agotadora, sino que el sistema en sí es tan enmarañado y tienen que entregar tantos papeles y tienen que cumplir con tantos requisitos, que la educación en sí se ve dañada por toda la floristería que hay alrededor, y los niños por supuesto salen perjudicados porque hay maestros agotadísimos que no quieren ya dar clases, y resulta esto, lo que hemos hablado, además de que los papás han aflojado mucho su disciplina con respecto a los niños o jóvenes y se lo dejan todo a la escuela. Además hay una maquinaria ahí estatal de papeleo que es agobiante. Y José Antonio, antes de concluir este programa, permítame ponerles una canción de un grupo muy importante en Costa Rica que se llama Malpaís, y escucharemos Muchacha y Luna.
con los ojos desconocidos, desempolvando besos y nostalgia. Regresar cuando todo sabe a recuerdo y a mañana. Regresar sin bajar en las estaciones, juntando atardeceres por el camino. Cuando el viento nos pone dentro del pecho aroma a flor de naranjo, con un sueño escondido en el equipaje, los zapatos del rumbo y de vez en cuando algún licor exótico y subversivo de contrabando, y regresar cantando y enamorado en la cálida magia de una caricia. Mi joya dormida en el aguacero, allí donde se levantan los hijos de la sierra, revientan en el aire todas las estrellas, donde la tierra agreste se mezcla con la sangre e inevitablemente mi corazón se vuelve pájaro, llanura, y espuma. En la noche te haré el amor bajo los árboles, muchacha y luna. Regresaré con prisas en la garganta, a recorrer distinto las mismas calles, las mismas avenidas y ventanas, las soledades, y buscaré tu cuerpo, agua del río, perdido entre la sombra de estos bosques, cristalino y oscuro y amanecido, allí donde se levantan los hijos de la sierra, revientan en el aire todas las estrellas, donde la tierra agreste se mezcla con la sangre e inevitablemente mi corazón se vuelve pájaro, llanura, arena y espuma. En la noche te haré el amor bajo los árboles, muchacha y luna. Muchacha y luna. Bueno, y después de escuchar esta magnífica canción Muchacha y Luna de Malpaís,
Retomamos nuevamente Café Literario con José Antonio Rodríguez Herrera, un tilaranense de cepa. José Antonio, ¿cuánto tiempo estuvo fuera de Tilarán antes de regresar? Le cuento brevemente. Particularmente siento que nunca me he ido. En primer lugar, yo nací en San José por circunstancias especiales. Mi mamá había tenido una pérdida antes de que yo naciera, entonces se trataba en aquel momento de darle la mejor atención médico posible. Dichosamente, ya mis papás vivían lógicamente. Mi mamá siempre ha sido aquí, mi papá no, mi papá es de Santa Cruz. Pero a los 8 días escasos de haber nacido vine a Tilarán. Terminé el colegio en 1990. Puedo decir que tuve los mejores educadores que ha habido en este país en ese momento. Así lo siento, no tengo quejas para ninguno. Llegó el momento de tomar la decisión que estudiaba. Tenía la oportunidad de entrar a cualquiera de las universidades del estado en aquel momento, la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, la Universidad Nacional. Sabía que lo mío eran los números, pero tenía que decidirme qué. En primer lugar, decidí ingresar a la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la Universidad Nacional. Sin embargo, llevaba generales y unas cuantas materias de carrera, pocas. Pero me ganó el mal de patria y a escasos días de haberme ido a vivir con mi hermano, abandoné el barco y me vine. Es que yo veo que Tilarán embruja. Yo tengo 10 años de trabajar aquí en Tilarán y me dice un compañero: Maynor, si usted se va para Tilarán, no sale de ahí. Y es que embruja. Imagínese, José Antonio, que vivimos en uno de los lugares más bellos del planeta. O sea, no es un lugar, el clima, las personas. Y es que lo digo porque yo me burlo a veces de los tilaranenses, porque se van a hacer un mandado a San José, se van en el bus de 5, agarran taxi, pagan 20,000 pesos en taxis para todo lado y vienen en el bus de 3 o de 6, pero se vienen el mismo día. Nadie duerme en Chepe, ¿verdad? Yo creo que eso nos pasa. Pero hay razón, porque este lugar, y salir de aquí no tiene sentido, es bellísimo. Y le pregunto por eso, porque yo veo que a la gente de Tilarán le duele irse de Tilarán. Fíjense que después, en ese año, fue un año complicado para mí, por diferentes razones. Estaba en etapa, lógicamente, de maduración, tal vez 18 años. En la casa sí me dijeron muy claro, de vaguito no se queda. Entonces, inmediatamente lo que hice fue, matriculé generales en la UNED con tal de no irme de la casa. Y en el segundo semestre del año y concursos de verano completé los créditos. Lo que tenía que hacer en un año lo tuve que hacer como en 7 u 8 meses. Y nuevamente ingresé a la Universidad de Costa Rica. Esto ingresé a la sede de Liberia. Y no hubo un solo fin de semana que yo me quedara en Liberia. Todos los fines de semana me venía para Tilarán. Sí, yo lo entiendo perfectamente. José Antonio, para ir llevando al fin este programa, que primero le agradezco muchísimo su participación, ha sido muy enriquecedor. ¿Tiene un poema para ir cerrando este café literario? Siendo igual que estamos próximos al Día de la Madre, quiero compartir con todos algo que había escrito para mi mamá también en algún momento. Ajá. Y igual no tiene rima perfecta, pero sí por lo menos hace constar lo que creo de ella. Y en su momento lo denominé a mi mejor amiga. El tiempo pasa y con él crece la distancia material que nos une, pero también nuestro yo espiritual cada día se hace uno solo. Dentro de la racionalidad de los hombres resulta inexplicable tal acontecimiento. No es cuestión de Edipo ni Cheneo. Cállese mi hermano, que en sus bromas lo dice. El carajillo se ha hecho hombre, y en su torpeza y comportamiento impulsivo ha descubierto el éxito y sus limitaciones. Ella ha sido parte en el esfuerzo y de su resultado. Gracias, madre, que Dios me permita aprender los secretos de tu fortaleza, para que yo también pueda ser parte del éxito de otros y nunca motivo de fracaso para nadie. Tu Huila José Antonio, 1 de enero del año 2002. Y qué mejor poema para concluir un café literario que se acerca al 15 de agosto. Tengan todos ustedes muy buenos días.
Y José Antonio, nuevamente gracias por estar aquí en Café Literario. Gracias a usted, don Maynor, muy amable. Y a ustedes muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos en la próxima vez y sigan en la sintonía de este Radio Cultural Tilarán.